Lacalle, bienvenido, muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Daniel Lacalle es economista y madrileño, ha dado y da clases en el Instituto de Empresa, has escrito media docena de libros, eres un prolífico columnista y activo tertuliano, pero a diferencia de muchos opinadores del mundo económico, que dicen muy serios lo que hay que hacer desde la comodidad del tendido, sin haber bajado jamás a la arena a ponerse delante de un toro, como yo mismo hago, me dedico a decirle arrímate más, pero yo no bajo nunca. Tú sí que te has puesto delante de toros de verdad. Estuviste 10 años en Repsol, luego pasaste a ocupar la dirección de relaciones con los inversores de Nagas y hacia 2003, hablaremos de eso más adelante, decidiste saltar al mundo financiero. Me imagino que aparte de un legítimo ánimo de lucro, lo que te movía era la curiosidad, porque tú has sido siempre muy curioso. Y como la idea de este podcast es hablar de economía, pero en un tono divulgativo y muy próximo, pues quería empezar por ahí con una pregunta un poco personal y es, ¿cómo se te ocurrió meterte a economista? ¿Cómo se me ocurrió meterme a economista? Pues probablemente un poco por eliminación y por descarte. Y por prueba y error, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la macroeconomía. Cuando yo hice la carrera, yo siempre tenía pues, como objetivo, probablemente lo que casi todo el mundo en aquella época, ¿no? o trabajar en empresa o en el mundo financiero, ¿verdad? Pero sin embargo siempre me gustó mucho la macroeconomía y tuve la enorme suerte de tener profesores que me dieron bastantes libros interesantes para leer de manera... Pero entiendo que te guste, entiendo, qué raritos somos, que te guste la macroeconomía, pero antes de eso, ¿por qué decidiste hacer económicas? O sea, ¿por qué decidí hacer empresariales? Yo decidí hacer empresariales porque a mí me gustaba la economía y porque lo veía como la mejor manera de estudiar algo que me iba a dar herramientas para la carrera profesional que yo quería llevar a cabo, ¿no? Es decir, aquello que en nuestra época se llamaba salidas, ¿no? Eso es. Es una carrera con salidas, ¿no? Entonces, mi padre es ingeniero aeronáutico, tengo familia de militares, ingenieros, etcétera, etcétera, pero yo prefería claramente economía y particularmente empresariales porque me interesaba más el mundo de la empresa. Tú eres del año 67. 67. Claro, eres de la generación de mi hermano, que es 10 años más joven que yo. Y yo recuerdo que ahí se produce un salto en España. O sea, vosotros sois una generación a la que le interesan los aspectos materiales. Mi generación es que la economía nos entraba por un oído y nos salía por otro. Yo recuerdo que me dieron una asignatura justamente de macroeconomía y nos hablaban de la balanza de pagos. Y claro, nosotros decíamos, pero hombre, no, cuéntenos usted la plusvalía de Marx, que es más interesante. Claro, ¿no? Y sobre todo es más interesante porque es falsa. Pero ya empezamos. Pero lo más interesante a mí, yo creo que sí, yo creo que lo que ocurre en el año, en esa época en la que pasamos de estar en una economía paternalista, tutelada de una dictadura a una economía abierta en la que te fijas en el mundo, etcétera, etcétera, es precisamente pues, el interés precisamente por recibir ese input del resto del mundo y esa información de las cosas que están ocurriendo y crearte tu propia idea, ¿no? Y eso yo creo que es claro en esa diferencia, ¿no? Antes se decía de la economía, de hecho teníamos hasta ministros de economía que no eran economistas, ¿no? Bueno, ya hemos vuelto, ¿verdad? ¿Cómo se cierra el círculo. Se cierra el círculo, volvemos a la autocracia. Entonces, se veía que la economía, yo recuerdo, por ejemplo, que titulares de periódicos decía que los precios suben, ¿no? Como si los impuestos aumentan, Eso es. ¿no? Pues empezamos. Pues te diré una cosa, esto que yo formé parte de la redacción fundacional de Expansión. Sí. Y al principio nos tenían prohibido utilizar IPC. Porque la gente no entendía. La cultura financiera de este país era verdaderamente exigua
Y de hecho, el primer periódico que tuvo una sección de economía fue Informaciones. Jesús de la Serna decidió dar una página al día de economía y le dijeron: qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo la vas a llenar esa sección? Claro, yo me acuerdo cuando las páginas de economía estaban ahí al fondo, al final de los periódicos, claro, sí. Al lado de los anuncios de... clasificados, después de la parte. Oye, en la Wikipedia he leído que tu abuelo fue ministro de Franco y tu padre militante del Partido Comunista. Habría que ver vuestras comidas familiares, ¿no? O sea, eran animadas. Bueno, yo creo que una de las cosas que se demuestra en la política es esto de la ley del péndulo, ¿no? Exacto. Que lo estamos viviendo desafortunadamente tanto, ¿no? Y mi abuelo fue ministro del Aire con Franco, y mi padre, claro, en aquella época, si buscabas enfrentarte al régimen de Franco, o por lo menos buscar, pues parecía que la opción, digamos, era el comunismo, claro, hasta que se dieron cuenta de lo que era realmente el comunismo, empezando por las purgas del propio Partido Comunista, que yo recuerdo en mi casa de cuando éramos pequeños ir viendo cómo pues, gente que era, pues, que eran amigos y conocidos, etcétera, pues se les purgaba rápidamente y había todo. Pero tu padre estaba dentro del aparato. Mi padre estuvo bastante tiempo dentro de lo que es el Partido Comunista, ¿verdad? Y claro, pues mi padre se desencantó. No es que se desencantase, es que vio la realidad, En realidad, yo creo que les pasó a los dos, porque mi abuelo, por ejemplo, cuando llegó mi abuelo era fundamentalmente un servidor público, era un militar, el gobierno era el gobierno de Franco, y obviamente era una persona pues, que lo que quería era que España tuviese un ejército y sobre todo un ejército del aire potente y sólido, y yo creo que eran las dos personas que pues fíjate, desde cada uno sus visiones, que lo que buscaban era lo mejor, ¿no? para España en cada momento, y los dos yo creo que se desencantaron bastante con lo que era pues la realidad de la política, ¿no? Claro. Iremos ahora, pero tú te hiciste liberal, tu padre comunista, tu abuelo, desde luego, el entorno era poco propicio. Era poco propicio al liberalismo. ¿No? En España es muy poco propicio en general todo. Yo recuerdo que cuando estudié, un profesor mío tenía un póster detrás en su despacho en el que salían los grandes economistas de la historia. Y así en pequeñito, a la derecha, al fondo, salían Hayek, Mises, tal, ¿no? Y yo me acuerdo que un día le pregunté, ¿y estos quiénes son, no? Y dijo, no, esto no es importante, esto no, aquí Samuelson y Keynes y más Keynes, y además la interpretación socialista de Keynes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que te vas dando cuenta, precisamente viniendo de una familia muy comprometida políticamente y socialmente, con distintas opiniones, incluso divergentes, ¿qué es lo que te das cuenta? Pues que el estatismo es el problema. Que cuando te das cuenta de cuál es la fuente del progreso son las empresas, son los autónomos, es la cooperación libre entre individuos libres. El Estado, sea un Estado comunista o socialista, un Estado fascista o de derecha, me da igual, el Estado simplemente o facilita o frena, no puede hacer otra cosa. Y claro, la capacidad de presentarse, de frenar algo y presentarse como la solución a lo que ha frenado es muy típica del Estado. Entonces, el liberalismo, yo empiezo a leer sobre liberalismo, pues aproximadamente ya terminada la carrera, ya trabajando, pero muchos años, y empiezo a leer y digo, espérate, es que esto es lo que tiene sentido, ¿no? Claro, y tú estuviste también, como no es muy difícil escarmentar en cabeza ajena, sí, también te metiste en política. Eso es. Fuiste asesor de Pablo Casado, incluso te presentaste y saliste elegido diputado en las elecciones del 2019, creo. Eso es. Y
y renunciaste, no tomaste nunca posesión de tu escaño. En una entrevista en el País decías que después de una meditada consideración, ¿qué pasó? Bueno, muy sencillo. En aquellas elecciones, si yo hubiese tomado posesión como diputado, eso hubiera supuesto que María del Mar Blanco no tuviese un sitio en el Congreso. Y me parecía profundamente injusto y completamente innecesario desde el punto de vista, además, de dar la batalla de las ideas. Adicionalmente, el engranaje que tiene el Congreso hace que es importante que las personas que estén en el Congreso pues tengan una posición, eso que se llama, ¿cómo se llama? Esto de la visión del partido o lo que sea, o el argumentario. El argumentario del partido, etc. Y yo en muchas cosas voy a discrepar. Entonces yo no iba a estar creando titulares de votar en contra de cosas que el partido considerase, etc. Entonces yo, primero, nunca he sido afiliado a ningún partido, no tenía ninguna relación contractual y creía que era precisamente aquello que empezó, ¿no?, que fue la apertura de un partido de centro democrático, de derecha liberal, el abrirlo a gente de fuera. La mejor manera era continuar siendo independiente y además pues apoyando y ayudando en lo que pueda ser posible por un proyecto liberal. Por un proyecto liberal. O sea, no tengo por qué entrar en debates con la gente sobre, no, es que socialdemocracia. No. Yo, si hay un proyecto liberal, yo apoyo. Si no hay un proyecto liberal, encantado de conocernos y nos movemos a otra cosa. ¿Y qué tal con Pablo Casado? Muy bien, es una persona con la que tengo una relación estupenda, siempre tuve una relación estupenda y sobre todo siempre le valoraré el haber hecho lo que no ha hecho ningún líder político en ningún país de nuestro entorno y tampoco en España, que ha sido abrir el partido a personas de fuera con todo el riesgo que eso conllevaba y con todo el riesgo que le supuso después, pero con personas de fuera, con opiniones independientes, con formas de pensar diferentes, etcétera, etcétera. Me parece que eso fue un gran acierto. Y para un liberal como tú, debió de ser una tristeza ver cómo se enfrentaban él y Díaz Ayuso, ¿no? Lo más. Para mí, al día de hoy, la mayor, digamos, tristeza ante una situación que para mí me parece que con el entorno, fíjate dónde estamos ahora, ¿no? Pero con el entorno que se estaba ya forjando de avance constante del autoritarismo y de la utilización de las instituciones por parte del gobierno, etcétera, para mí fue una pena enorme y lo siento muchísimo por personas que además considero amigos a los dos, claro. Oye, antes has citado de pasada, bueno, no tan de pasada, a Hayek y a Mises. Tú presides el Instituto Mises Hispano, que promueve los postulados de la escuela austríaca. Para los profanos, indicaré que la austríaca es la más liberal de todas las escuelas y que ya más liberal es ya ser anarquista. El que no has mencionado es a Murray Rothbard. Y tú odias el Estado desde lo más profundo de tu corazón, como exigía Rothbard. De hecho, tuvo un debate con Milton Friedman y le acusó de que era, bueno, lo llamó socialista. Bueno, esto desafortunadamente es muy típico entre los liberales, el ir poniendo etiquetas de ser auténticamente liberal o no auténticamente liberal, ¿no? Que para mí es un debate innecesario, ¿no? Para mí, a mí lo que me gusta precisamente es todo aquel que se considere liberal y que quiera una sociedad plural en la que los individuos tengan libertad, en la que haya individuos libres en los que se respete la propiedad privada y el proyecto de cada persona.
Luego, pues los 2-3 grados de separación me dan exactamente igual. Yo creo que Milton Friedman y Murray Rothbard tenían diferencias que estaban más bien basadas en la sociedad norteamericana, en las que Murray Rothbard básicamente veía ese estado, claro, que le parecía gigantescamente... Y era el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, claro. Imagínatelo, hombre, en Francia. Murray Rothbard se moriría si viniese aquí a España y leyese el BOE, ¿no? Pero no, Murray Rothbard me parece que tiene algunos de los mejores libros para entender cómo el gobierno engaña a los ciudadanos traspasándole las ineficiencias de sus excesos vía monetaria, vía fiscal, etc. Entonces a mí me encanta, me parece que Murray Rothbard es un autor esencial, ¿no? Pero yo no considero, o sea, yo creo que un Estado facilitador es parte de un proyecto liberal, un Estado facilitador, pero un Estado facilitador no es, como decía Benedicto XVI, un leviatán que se autoconcede la potestad de hacer hombres felices y que se convierte, por lo tanto, en una bestia, como decía, y cito, Benedicto XVI, se convierte en una bestia que ataca a sus propios, ¿no? El Estado depredador. Entonces, un Estado facilitador al final no deja de ser una serie de reglas de conducta y una serie de normas que nos permiten a todos participar en una sociedad en la que somos individuos libres. A partir de que ese Estado se convierte en otra cosa, en la que empieza a ser un Estado extractivo y confiscatorio, ya pierde, de hecho, ya no es un Estado, sino que ya es un agente económico extractivo, que es mucho peor. O sea que tú, evidentemente, consideras que hace falta Estado. Es que aunque lo consideremos, nosotros pensamos en Estado y ¿qué pensamos? Lógicamente, pensamos en poder político. Pero si nosotros tuviésemos una sociedad en la que desapareciese el Estado como lo conocemos, tendríamos también un Estado. Es decir, si tú y yo y la persona que nos está grabando, Carmen, tuviésemos una sociedad entre nosotros de individuos libres, llegaríamos a un acuerdo de gestión de una serie de cosas comunes entre nosotros tres, ¿de acuerdo? Y eso es un Estado. O sea, la cuestión es, y ahí es donde Murray Rothbard tenía la razón, es la concepción del Estado como un ente que está haciendo una organización falsa, política, de un montón de cosas, desde la economía hasta la propia geografía, para concederse un poder sobre los ciudadanos a los que utiliza como rehenes cautivos. Ojo, eso es otra cosa distinta, ¿no? Claro, el otro día pasó por aquí Carlos Rodríguez Brown y le hice una pregunta que le hago siempre. Le he entrevistado varias veces y siendo el Estado tan malo, ¿por qué todos los países prósperos tienen estados grandes? O sea, nuestros modelos, nuestra aspiración es Dinamarca, claro, o Suecia, o Noruega, o quizá menos Finlandia. Pero todos estos son sociedades con estados o países con estados muy grandes, claro, mayores que el nuestro. El problema es atribuir causalidad a la magnitud del Estado, ¿no? Dices, hombre, los estados más prósperos tienen estados grandes, por lo tanto, si queremos ser prósperos, necesitamos estados grandes. ¡No! Es al revés. Es al revés, mi querido amigo. Es como decir, hombre, claro, Jeff Bezos es multibillonario y se dedica al culturismo, por lo tanto, si quiero ser multibillonario, tendré que hacer culturismo. Creo que ahora se está dedicando al culturismo, o por lo menos... Sí. Bien, no. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, la utilización de los países nórdicos. Esa magia de los países nórdicos, la excepcionalidad de los países nórdicos, que es falsa, ¿no? Primero, ¿por qué? Ante el fracaso absolutamente incuestionable del socialismo cuando toma el poder económico-político, se crea una nueva narrativa, que es, no, eso no es socialismo, socialismo es estas sociedades
que tienen unos estados aparentemente grandes, pero ojo, son líderes en libertad económica, en libertad empresarial, en todos los índices de libertad económica, en todos los índices de facilidad para hacer negocios, etcétera, están en la parte de arriba, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Estas personas libremente deciden tener una cobertura estatal que tiene factores absolutamente diferenciales con respecto a lo que nosotros llamamos un Estado grande. Número uno, la burocracia es bajísima, pequeñísima, y desde luego lo que no tiene son coches oficiales y asesores por todos lados. Bueno, tendrás asesores, pero no les pagas. Importante. Tienes un control de lo que es el dinero público tan absolutamente estricto hasta el nivel del protestantismo más calvinista, que a mí me entra a la risa cuando me dice un gobierno como el español o como el de Portugal, que es que su modelo son los países nórdicos, porque si tu modelo es los países nórdicos, lo primero que tienes que hacer es despedir a los 809 asesores o los 890 que tienen, despedir a toda esa telaraña clientelar que no existe en esos países. Entonces, ¿por qué se le llama un Estado muy grande? En realidad no es, tampoco tienen unos impuestos mucho más altos. En los impuestos para el capital, los impuestos para la renta, etcétera, no tienen unos impuestos altos. ¿Qué es lo que tienen? Unos impuestos sobre el valor añadido mucho más altos. Impuestos indirectos. Claro, aquí vienen y te dicen, entonces yo voy, es como con Keynes, ¿no? La gente dice, no, es que yo soy keynesiano. ¿Ah, sí? Pues no parece que te lo hayas leído. Porque Keynes decía que el Estado tiene que ahorrar y bajar impuestos en periodos de crecimiento y con el ahorro acumulado, si viene una recesión, invertir en proyectos con rentabilidad económica real que se paguen con esa rentabilidad económica real para luego salir. ¿Qué es lo que pasa? Se utiliza la excusa de los países nórdicos, que es fundamentalmente generada por gente que jamás ha ido a esos países. Pero vamos, a mí tampoco me parece que los países nórdicos sean un ejemplo de nada. Y los primeros que te lo dicen son los nórdicos. Claro, que a la mínima, si pueden, uno, se van, ¿no? Y dos, lo más importante, que hay toda una serie de factores adicionales que no son de prosperidad, entre otros, pues una política equivocada de inmigración, una política equivocada de subsidios que ha generado unos problemas sociales muy grandes. No, fundamentalmente yo le pediría a la gente que defiende el socialismo que vaya a los países socialistas y a disfrutar. ¿No? Eso se decía mucho, ¿no? Si tanto te gusta Rusia, se lo diría a tu abuelo, a tu padre, ¿no? No, pero fíjate, si yo recuerdo que ese argumentario no se utilizaba tanto porque no había el acceso a información que tenemos todos hoy en día, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos, mi familia, a vivir a Inglaterra, pues me acuerdo que me decían mis familiares y amigos, me decían, ¡ay, Inglaterra, por Dios, si va fatal, esto es un horror, no sé qué, vas a sufrir! ¿Sabes? Imagínate, año 77, ¿sabes? Con todo mi cariño, España versus Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que eso era interesante, esos debates eran interesantes, pero sobre todo, a mí siempre me dicen, no, es que si a ti tanto te gusta el capitalismo y todo eso, vete a vivir a Estados Unidos. Y yo he vivido en Estados Unidos, no tengo ningún problema en vivir en Estados Unidos, en Reino Unido. Yo no tengo ningún problema en vivir en esos países que usted considera capitalismo salvaje. De hecho, he tenido mucho éxito sin tener ninguna prebenda ni ningún conocimiento en esos países. Y eso ya te demuestra que hay una gran diferencia entre el estatismo al que estamos acostumbrados en la Unión Europea, que es asfixiante, y otros países, claro. Sí, eso me recordaba, mi mujer se crió en Canadá y vino a España en el año 78 y claro, cuando llegó a Madrid y vio esta ciudad que a nosotros no nos lo parecía porque estábamos dentro, ¿no? Tan gris, y dijo, ¿por qué me ha mandado mi padre a vivir aquí? Claro. A vivir aquí, sí, era una impresión grande. Hombre. Y cuando cruzabas la frontera a Francia te daba la impresión de pasar de una película en blanco y negro a una película en color. Eso me pasó a mí en el año 80, que no está tan lejos.
¿A qué atribuyes, después de todas estas cosas que me has dicho, a qué atribuyes tú la mala fama del capitalismo y de los mercados? ¿Por qué existe? O sea, el decir de alguien que es un capitalista es malo. Es muy malo, es muy Claro. malo. Bueno, cada vez menos, pero sí, era una descalificación grande. Es muy sencillo, mira, y muy complicado a la vez. El propio Carlos Rodríguez Brown lo dice siempre. Al socialismo se le juzga por sus intenciones y al capitalismo por sus peores resultados. No por sus resultados, sino por sus peores resultados. ¿Vale? Entonces, claro, si aparece un líder socialista y por el bien de la población les lleva a morir de hambre, a una inflación desbocada, etcétera, etcétera, claro, dicen, pero él tenía buena intención. Yeah. Él o ella, ¿no? Tenían buena intención, ¿no? Fíjate, el peronismo en Argentina, este socialismo del siglo XXI, dicen, hombre, es que es verdad que la pobreza se ha disparado, pero los programas tenían buena intención. Entonces, el juzgar las políticas por las supuestas buenas intenciones a mí me es irrelevante, pero además, sobre todo, porque parte de la base de una buena intención que es falsa. ¿De acuerdo? El socialismo no redistribuye de los ricos hacia los pobres. El socialismo redistribuye de la clase media hacia los políticos. Y si los ciudadanos no entienden eso, siempre caen en la trampa del socialismo. Porque dicen, a mí no me van a tocar y le van a tocar a los ricos. Yeah. Y entonces dicen, ahí va, y te vas haciendo cada vez más pobre, te van haciendo cada vez más dependiente, crea clientes rehenes y te genera, y además genera constantemente, ¿no? Decía Thomas Sowell que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y exige baja por maternidad. Es decir, que básicamente se presenta como la solución a los problemas que ha creado y genera mayores problemas. Claro, por eso hay que tener tanto cuidado con la idea del Estado paternalista, porque si no sabes de dónde viene lo que distribuye el Estado, te estás equivocando a la hora de darle más poder a los políticos. Y fíjate, por ejemplo, cómo en el debate tú hablas con cualquier persona de cualquier ideología, le dices, ¿cuáles son los problemas de España? Y te dice, los políticos. Y entonces dice, ¿y cuál es la solución? Darle más poder a los políticos. Congratulations, enhorabuena, lo has conseguido. Claro. Claro, el Deirdre McCloskey, a quien tú citas mucho, esto suele decir que el encanto o la atracción del socialismo es porque cuando eres adolescente quieres hacer la sociedad a imagen de la familia. Y dices, qué bonito sería que la sociedad, el país entero fuera como una gran familia, claro, con un padre y una madre cariñoso que velase por nuestros intereses, pero que claro, eso es un desastre, ¿no? No, porque si tú quieres que la sociedad sea como la familia, deberías ser profundamente capitalista y libertario. Porque si lo piensas, ¿no? En una familia, la unidad familiar, hay 2 o 3 personas que no contribuyen absolutamente nada, ¿no? Y gracias al ahorro y la frugalidad y la austeridad de los que contribuyen, se puede conseguir que esas personas sobrevivan y además que se cree prosperidad, que se ahorre para generar una vivienda, etcétera, etcétera. En realidad es el capitalismo más claro, ¿no? De acuerdo, el progreso de una familia. Pero yo soy menos, digamos, bueno que Deirdre McCloskey en el análisis. Vamos a ver, yo digo siempre que todos los ciudadanos sufren el mayor shock económico, espero que no nos estén viendo muchos niños, cuando son pequeños, que es que se dan cuenta de que Papá Noel o los Reyes Magos no existen. ¿De acuerdo? Te enteras, de repente un día, es un shock económico brutal, de que tú haces una lista con lo que quieres y no te aparece mágicamente debajo de un árbol o debajo de una chimenea, etc. Y durante el resto de nuestra vida estamos intentando buscar que los Reyes Magos existan. Es decir, que 2 más 2 sumen 22. Y el socialismo acude siempre a 3 factores. El primero es la promesa de la inexistencia del cálculo económico. Es decir, no te preocupes, que aquí hay para todos de todo. 2 más 2 suman 22. Número 2, la propaganda. Te voy a vender que cualquier cosa que haga el socialismo es buena
¿no? Y número 3, la represión. En el momento en el que te quejes, te voy a cancelar, te voy a anular como individuo. O sea, el socialismo es la promesa de la irresponsabilidad. Y el socialismo siempre acude primero a la propaganda, lo estamos viviendo ahora, y después a la represión. Te quejas y si eres un agricultor, eres un fachosfera y un terrateniente y un no sé cuántos. Si eres un ganadero, etcétera, ¿no? Lo que ves, o sea, si no compras la propaganda, te cancela, te anula. No, te cancela a nosotros mediáticamente, te dice, no, a este que no se le pregunte más, porque este no sirve. Tiene que ser alguien que venda el mensaje oficial, etcétera. Y todo esto es la evidencia de la diferencia entre una familia próspera y una familia con un padre maltratado. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es efectivamente intentar crear una familia desde la intromisión de un padre maltratador que te dice que tú no puedes, a la madre o al cónyuge, que te dice, tú no puedes sin mí. ¿Quién te va a querer más que yo? Tú no sabes a los hijos qué es lo que necesitas, te lo tengo que decir yo. O sea, en realidad, el socialismo no es como una familia feliz y próspera, sino que el socialismo es como una familia liderada por un maltratador que te está constantemente diciendo que tú no puedes, que tú no sabes, que si nadie te va a querer más que yo, y por supuesto con ello, y cómo aumenta el poder sobre los individuos en una familia el maltratador, cómo lo va a hacer, bajando constantemente su autopercepción de capacidad de progresar por su cuenta. Claro. La autoestima, sí, claro. En cierto modo tiene mucho que ver la atracción o la fascinación está por el socialismo con el miedo a la libertad, ¿no? Claro. Es que en una sociedad en la que tú eres el amo de tus actos y el dueño en principio de tus resultados, pues es más duro vivir, ¿no? Porque si te va mal... No, es que no es más duro vivir. ¿Por qué? Porque el socialismo te intenta vender que el ser humano, los individuos libres son egoístas. Compremos esa idea por un momento, ¿vale? Aceptémosla. Todos los seres humanos son egoístas y malvados. Y, por lo tanto, lo peor que deberías hacer en esta vida es darle más poder a una serie de seres humanos egoístas y malvados que gestionen todo. O sea, que si el socialismo en su venta de que el ser humano es egoísta como individuo tuviese razón, lo último que deberías hacer es defender el socialismo, porque tendrás a seres humanos egoístas defendiendo sus intereses personales a costa de los ciudadanos clientes rehenes. Pero es que el ser humano no es egoísta cuando es un individuo libre. Y lo hemos comprobado históricamente en todas las catástrofes, en todos los momentos en los que, como en la propia pandemia, te has encontrado con que el Estado genera un problema de dimensiones catastróficas. Los seres humanos libres individualmente son mucho más solidarios que un grupo de burócratas presentándose como los solidarios con el dinero de los demás. Por eso, haciendo círculo con mi familia, digo, tanto el fascismo o la derecha autoritaria como la izquierda autoritaria fallan en poner al Estado como el elemento fundamental, ¿no? ¿Y cómo, a partir de seres humanos que digamos que no son ni básicamente buenos, ni rusonianamente buenos, ni feroces lobos como pretendía Hobbes, cómo la coordinación de esas personas que son los mercados puede dar lugar a un... Eso es lo que yo creo que en parte, o sea, intelectualmente es mucho más fácil imaginar una economía en la que hay un señor que decide dice esto es lo que hay que hacer y esto para ti y esto para... Pero... Claro. Intuitivamente, lo del mercado es un lío, ¿no? Claro, es un lío porque tú partes de la base de 3 mentiras. La mentira número 1 es que la riqueza es algo estático,
que se puede repartir y por lo tanto lo único que tiene que hacer es venir una persona, con un poco de suerte recemos, con buena voluntad y repartirla equitativamente. La riqueza o se crea o se destruye. Por eso el Estado lo único que puede hacer es facilitar o entorpecer, ¿de acuerdo? Número 2, que la economía es un juego de suma cero. Es una falacia, claro. Entonces la idea de que si tú y yo comerciamos y tú me vendes y yo compro, tú ganas y yo pierdo. Eso es una mentira de tal calibre que entenderlo es absolutamente clave. Y la número 3 es pensar que la mejor manera de repartir algo, lo que sea, es desde el autoritarismo, que es falso, ¿no? Porque si nosotros, como individuos libres, comerciando, cooperando, etcétera, etcétera, llegamos a una serie de acuerdos que además vamos prueba y error, prueba todo el tiempo, efectivamente, vamos haciendo las reglas que siempre van a ser mejores para la mayoría. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando decimos, no lo vamos a hacer entre todos, entre millones de agentes con diferentes intereses y diferentes oportunidades? Vamos a darle el poder a un grupo de señores que no están elegidos y que no están elegidos por su capacidad, sino elegidos por sus promesas. Que entonces esos señores, sea el que sea, se endiosan. Lo que te decía, Benedicto XVI se convierte en una bestia que además exige adhesiones incondicionales, porque te habrá pasado a ti en conversaciones con políticos impopulares, lo enfadados que están porque la gente no ha reconocido lo buenos que han sido ellos. ¿What? ¿Sabes? Entonces, es esencial entender que si una persona piensa que el problema de la economía es que una multinacional puede hacer lo que le da la gana, la solución para que eso no ocurra no es que un señor o unos señores políticos hagan lo que les da la gana. Es decir, que si es que piénsalo, si lo que quieres es una sociedad que progrese, tú no puedes darle el poder a un grupo de personas que no sufren en ningún caso las consecuencias de sus equivocaciones, no les puedes dar el poder para que elijan ganadores y perdedores, porque ni tienen la información, si la tuvieran, la recibirían ya tarde para reaccionar, y cuando la tienen, eligen la que más les interesa para sus intereses políticos, no para los intereses de la sociedad. ¿Y cómo sabemos los intereses de la sociedad a largo plazo? No lo sabes. Por lo tanto, la única manera en la que puedes conseguir el progreso es precisamente cooperando todos libremente como seres libres individuales, no desde un autoritarismo que parte de la base de que esas personas o esa persona sabe más de algo que no solamente no sabe, sino que sabe menos. Sí, antes te referiste me referí yo a que diste el salto a los mercados movido por la curiosidad, y en el libro Nosotros los mercados, cuentas que en aquella época, estamos hablando del año 2003, te preguntabas cómo es posible que no hayamos aprendido nada de las dos crisis rusa y latinoamericana que hemos sufrido recientemente. Eso en el año 2003. Claro. No solo no aprendimos nada, es que luego vino la de 2008, que fue muchísimo peor. No hemos aprendido nada, repetimos esto. Ha habido muchas explicaciones sobre la crisis de 2008, pero la más popular es que aquello fue consecuencia de la desregulación y del capitalismo salvaje, etc. Piénsalo por un momento. Si una crisis se genera por la desregulación, entonces la crisis se soluciona inmediatamente. ¿Vale? Se soluciona inmediatamente porque gracias a la desregulación, esos que lo han hecho mal caerán y esos que lo han hecho bien subirán. Es más, si la culpa es de la desregulación, esa crisis afectará al sector que ha sido desregulado, no a todos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el argumentario económico y en las charlas que estás teniendo con economistas te vas a encontrar a más de uno que te venda exactamente lo que yo te voy a decir ahora. Siempre se te va a decir que los problemas de la economía están generados por todas
y cualquier causa, excepto la única que puede hacer que un problema en un sector que pesa el 10% de los activos de la banca genere una crisis mundial, que es el estatismo. Claro. O sea, ¿cómo puede ocurrir eso en un mercado libre? Eso no ocurre en un mercado libre. ¿Por qué? Porque antes de que se hubiese llegado al nivel de acumulación de riesgo previo a la crisis, que una crisis no deja de ser que la manifestación de un exceso previo, antes ya habrían caído. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos bancos centrales que son parte de ese Estado que bajan los tipos de interés, es decir, manipulan el precio y la cantidad del dinero, ¿vale? Bajan los tipos de interés y aumentan la cantidad de dinero. ¿Con el objetivo de qué? De prevenir una recesión. Un momento. ¿Cómo está usted previniendo una recesión? Aumentando la capacidad de asumir riesgo excesivo por parte de los agentes económicos, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque por el otro lado, la política monetaria y la política fiscal son dos caras de la misma moneda. Por el otro lado, el gran beneficiario siempre es el Estado. Emite deuda mucho más barata, esa deuda se compra aunque sea un Estado deficitario que está haciendo peor las cosas, se generan ingresos fiscales extraordinarios y falsos por una burbuja. Entonces, el gran beneficiario es el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que cuando eso salta, ¿a quién le echan la culpa? A todos excepto al Estado. Es fantástico. O sea, fíjate la crisis de 2008. ¿Cuál es la narrativa? Claro, es que se daban hipotecas a gente que no se lo puede pagar. ¿Así? ¿Tú de verdad ibas a un banco y te daban una hipoteca que no te podías pagar con toda la alegría, etcétera? ¿Alguien ha ido alguna vez a pedir una hipoteca y le han leído el notario lo que es eso? A ver si es que va a pasar que la razón por la que las agencias de crédito, de rating, le daban AAA a los paquetes de deuda era porque estaban garantizados, ¿por qué? Por el Estado. El Estado, Freddie Mac y Fannie Mae, dos empresas públicas, llevan a cabo la política de vamos a darle una casa a todo el mundo, aunque no se la pueda pagar. Como es una entidad que origina un préstamo que está garantizado por el Estado, ese préstamo se supone que tiene la máxima calidad. Entonces, luego cuando salta, dicen la culpa es del mercado. La culpa es del mercado. ¿Y por qué dicen la culpa es del mercado? Porque siempre se le echa la culpa al que enciende la luz y apaga la música. Nunca al que llena la fiesta de pastillas de éxtasis y de alcohol. Sí. Y lo que nos pasamos los liberales recordando todo el tiempo, claro, te dicen, es que eres un agorero. Hay que ver qué agorero eres, hombre, hay que ver qué agorero eres, si la deuda no importa, hay que ver qué agorero eres, si aumentar masivamente el gasto público y aumentar masivamente la deuda es social, no sé qué, eres un agorero, ¿no? Y luego cuando salta, dicen dos cosas. Uno, nadie lo previó. Dos, hay que hacer lo mismo otra vez, pero el doble. Porque piensa en esas crisis que digo en el libro. ¿Cómo se solucionan, cómo se solventan esas crisis una detrás de otra desde los últimos años? Aumentando masivamente el peso del Estado en la economía y aumentando masivamente la intervención del Banco Central en la economía. Porque no se puede dar la acumulación de riesgo que supone una crisis financiera si los tipos de interés estuvieran flotando libremente. Es así de sencillo. Si tú tienes un préstamo, si tú pides un préstamo y no te lo puedes pagar, a lo mejor te lo conceden. A lo mejor te lo conceden incluso a un tipo injustificado para tu perfil de riesgo. Pero ¿sabes lo que no pasa? Que si dejas de pagar ese préstamo, te den otro. ¿Entiendes? Entonces, en el momento en el que tú estás constantemente manipulando, fíjate lo que sé, ¿por qué estás escuchando todos los días que hay que bajar los tipos de interés? Es una locura, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, es que si no fluye el crédito, es decir, se toma más riesgo, etcétera, etcétera. No, oiga, si usted no interviene los tipos de interés y la cantidad de dinero, efectivamente, eso no significa que no vaya a haber alguien que haga las cosas mal, pero lo que te garantizas es que no va a haber todo el mundo haciendo las cosas mal y diciendo que no pasa nada, que eso es lo que ocurre.
Entonces, por eso ocurren estas crisis. Y claro, te dicen, no, hombre, la crisis de 2001 y la de 2003 son diferentes a la de 2008. No me fastidies. Claro. Y la próxima no va a ser un pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Claro que no lo va a ser. Pero, mientras tanto, la intromisión en el precio y en la cantidad de dinero, que tiene un único objetivo, que es que el Estado se financie desproporcionadamente más barato y por más cantidad a lo que su solvencia y su liquidez indican. Eso siempre lleva a problemas mayores. Claro, esto podríamos seguir porque recuerdo que Alan Greenspan, cuando se dio cuenta de que se estaba creando una burbuja muy grande, subió los tipos, pero los tipos a largo plazo, que al final eran de los que dependía el funcionamiento de la economía, estos seguían bajos y no reaccionaban. Y como consecuencia, dicen, del ahorro de los chinos que se estaban metiendo en el... Es que son las narrativas, perdóname, sí. Porque es que son narrativas que no tienen ningún sentido. O sea, los chinos son tontos y están ahorrando... No, pero ahorraban y ese dinero acababa en los balances de los bancos... Que no. Lo primero, vamos a ver, hay una cosa que es una aberración en la política monetaria de los bancos centrales que se llama el controlar la curva, que es que el Estado no vaya a emitir a tipos demasiado altos a largo plazo o a tipos demasiado altos a corto plazo. En eso ya estás interviniendo de entrada, ¿vale? Segundo, la idea de que Alan Greenspan creó la crisis o malinterpretó la crisis, no. Alan Greenspan lo único que estaba haciendo es exactamente ir punto por punto por la política de un banco central cuyo objetivo es el que yo te digo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se crea la narrativa. Alan Greenspan era conservador y feo. Sobre todo de las dos cosas. Y muy Entonces liberal. dicen, igual que le pasó a Schäuble en la crisis europea, la culpa es del feo y del malo, alemán, desagradable, eso. Aparece Ben Bernanke, bien acicalado, un tío encantador, una persona, yo lo he conocido a los dos. Y, se ha hecho otra cosa. ¿Qué otra cosa se ha hecho? Lo mismo. No, señor. Lo que pasa es que los indicadores de que se está generando un exceso en la economía son evidentes para todo el mundo. Lo que pasa es que hay toda una narrativa en el lado vendedor del mercado, que el lado vendedor son los estados, los bancos centrales, los grandes organismos internacionales, los bancos de inversión. El lado vendedor siempre te va a intentar convencer de que esto es un paradigma distinto. Estos son, Daniel. Esta vez es diferente, ¿no? Esto, como lo digo en el libro, esta vez es diferente. No se hizo suficiente, repetir. Esta vez es diferente, no se hizo suficiente, repetir. Y la gente dirá, ¿ves? El capitalismo no funciona. ¿Qué es eso de capitalismo? Nada, eso es estatismo. Eso es estatismo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, izquierdas, derechas. No, si el estatismo, que lo que está haciendo constantemente es destruir el poder adquisitivo de la moneda. Destruir el poder adquisitivo de la moneda tiene un objetivo fundamental, que es que el Estado... es una transferencia de riqueza de los que ahorran y de los que ganan un salario al gobierno. Por eso te digo que el socialismo no redistribuye de los ricos hacia los pobres, redistribuye de la clase media a los políticos. Y así nos va, porque viene otro y te dice, no, Daniel, es que ya verás, lo verás, los que nos estáis viendo. Cuando venga la próxima crisis, dirán, no, hombre, es que la culpa ha sido de la subida de tipos. No sé si será, porque lo que no sabes es cuándo. Claro, el tema es lo que no sabes es cuándo. En el libro, Nosotros los mercados, en Viaje a la libertad económica, en Libertad o Igualdad. Claro, es muy difícil saber cuándo va a explotar una cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú estás analizando la economía, ¿por qué se odia a la escuela austriaca, a Mises, etcétera? Porque te está reconociendo que lo importante es la acción humana. Mientras que el keynesianismo lo que te quiere decir es que la acción humana es irrelevante. Lo importante es lo que desde el poder se orienta. Y lo que se orienta desde el poder siempre va a ser generar un mayor problema a largo plazo. Es que nos estamos metiendo ya en terreno ya peligroso, digo, en cuanto a la duración. Está siendo muy interesante, pero aquí, y yo no quiero que te vayas
sin que me hables, en primer lugar, de estas profecías agoreras que hacéis. Pero el más famoso es Nouriel Roubini, que dice que viene la madre de todas las crisis de la deuda. Pero tú también dices que con esta deuda esto vamos a acabar fatal. Y luego quería que me hicieras un balance de la economía española y de los desafíos que tiene, sobre todo porque tú tienes un libro que se llama Cómo acabar con el paro y de lo que está haciendo este gobierno. Pero vamos con la crisis que viene. A ver, la crisis que viene. Uno, no sabemos cuándo va a saltar. Lo que sabemos es que se están creando las condiciones para que salte, porque se está repitiendo constantemente el mantra de que aumentar el déficit, aumentar la deuda, etcétera, que no tiene consecuencias, que no pasa absolutamente nada y que eso, y si hasta se ha creado la narrativa falsa de la teoría moderna monetaria, que ni es moderna ni es teoría. Pero que nadie cree ya, ¿eh? O sea, que bueno, eso de que nadie cree, para empezar, todos los estados. No, pero no en todo el postulado. O sea, la idea de que puedes endeudarte sin ningún tipo de límite, vamos, ni siquiera Krugman y los keynesianos, esto... Esto me recuerda a lo que hablábamos antes de la diferencia entre el socialismo y el comunismo. O sea, a mí que te creas el 60% de una teoría que es empíricamente falsa, pues me da exactamente igual. ¿Entiendes? Claro, los que defienden el 100%, pues sí, claro, Pablo Iglesias también piensa que el gobierno de Pedro Sánchez lleva a cabo políticas muy neoliberales, pero me da exactamente igual lo que piense. No, a ver, sabemos que se están creando un montón de desequilibrios muy peligrosos a largo plazo y además a la vez, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los estados gastan más cuando hay crisis y gastan mucho más cuando no hay crisis. Por lo tanto, el Estado y el Banco Central, y eso lo ves todos los días en los medios económicos, el Estado y el Banco Central se ha convertido no en el prestamista y en el financiador de último recurso, sino en el financiador de primer recurso. Y, por lo tanto, inevitablemente... lo que está generando es un gigantesco desequilibrio por el lado de la deuda, que es lo que dice Nouriel Roubini, una persona muy informada, Peter Schiff, tantísima gente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que no sabes es cuándo. Y sobre todo lo que la gente se cree, y este es el problema, la gente se cree que una burbuja y un exceso de deuda pública pincha igual que una burbuja inmobiliaria o que una burbuja de las .com. No. Una burbuja estatal, como la que estamos viviendo, pincha con el empobrecimiento lento, como los cangrejos que se van cociendo, con el empobrecimiento lento de la gente. Y dice, claro, la gente te dice, hombre, Daniel, si no ha pasado nada. Y digo, ¿así no ha pasado nada? Porque tú eres mucho más pobre, en términos reales y en términos relativos. Además de ser mucho más pobre, te cuesta mucho más llegar a donde llegabas antes con el ahorro y con el trabajo, y encima pagas mucho más. Y, claro, y te dice, no ha pasado nada porque has aumentado masivamente un desequilibrio que inevitablemente va a suponer mayores recortes, mayor inflación, mayores impuestos o las tres cosas a la vez en el futuro, que es disfrazar todo vía gasto público y vía deuda. Entonces, cuando salte, dirán que la culpa es del neoliberalismo y que lo que hay que hacer es intervenir todavía más, porque a la gente le parece que cuanto más cuanto más sencilla sea la solución, más rápida va a ser, y no lo es, ¿no? Entonces, eso inevitable. Lo que no sabes es cuándo, claro, no lo sabes. Si supiésemos exactamente cuándo, pues entonces seríamos absolutamente multibillonarios, pero de verdad, ¿no? Ya está. Pero no es la cuestión de saber cuándo, la cuestión es explicarle a la gente por qué. Y la gente ya más o menos sí lo pilla, ¿eh? Porque la gente cuando ve que... La gente ve que aparece el Banco Central y te dice, vamos a apoyar la economía, y ve que le cuesta el aceite un 40% después. Primero le echan la culpa a los supermercados, luego le echan la culpa a los clientes. Pero la realidad, lo que sabes hoy es que con inflación persistente, después de cambiar el método de cálculo varias veces, ojo, que esa es la otra, que te dice, no, si la inflación está bajando, no, gracias por cambiar el método de cálculo, ¿sabes? Inflación persistente, mayores impuestos y menor crecimiento potencial y real, ¿sabes? Eso
siempre genera problemas. ¿Qué está haciendo este gobierno? Está haciendo exactamente lo mismo que hizo el gobierno griego en la época previa a la crisis. Lo mismo, exactamente. Claro, te dice, Daniel, sois unos agoreros, porque habéis dicho que esto iba a ir fatal y mira, la economía está creciendo. Hombre, si le metes 350.000 millones más de deuda pública a la economía y no sacas 50.000 millones, hombre, es que eres un inútil absoluto, ¿no? Entonces, claro, te dicen, oye, la economía está creciendo. Hombre, de 2,5 puntos ha crecido la economía entre el año 2019 y el año 2023. 2,5, es decir, nada, ¿vale? De esos 2,5 puntos, 2,3 es gasto público. La inversión, un 5% por debajo. El consumo, completamente plano. Las exportaciones suben un poquito por la economía global, que sí crece, pero las importaciones también han subido y el sector exterior aporta muy poco, sobre todo porque la inversión se ha desplomado. Y eso es un éxito. Y eso, por supuesto, con un aumento de 10 puntos de la deuda pública, ¿de acuerdo? Que además, ojo, porque la gente te dice, no, es que tenemos un 1,5 billones de deuda pública, un 109% sobre PIB. No, eso también está calculado como de manera, no torticera, pero hay una cosa que se llama un cálculo por el déficit, protocolo de déficit excesivo, en el que toda una cantidad de deuda, casi medio billón adicional, no se está contabilizando, pero está ahí, se paga y se debe. ¿De acuerdo? Los pasivos totales de las administraciones públicas, 2 billones de euros. Y la gente se cree que eso no se paga. ¿Pero por qué? ¿Eso cómo que no se paga? Claro, se paga todos los días. Claro. Se paga todos los días. La gente dice, no, pero si el Estado no paga la deuda, vence y la refinancia, y eso es pagarla. Es que la pagas, la refinancias el triple de caro y para adelante, ¿no? Y entonces resulta que primero te dicen que los intereses de la deuda son un 10% de los gastos totales del Estado, después te dicen que son el 20%, después te dicen que son el 25%, etcétera, ¿sabes? Claro, es literalmente un empobrecimiento lento, pero inexorable y absoluto, que además, y esta es la clave, porque te dicen, a eso lo llaman políticas sociales, que además a quien perjudica más es a quien finge proteger. Es decir, los que salen perjudicados de estas políticas mal llamadas sociales son los pobres y la clase media. Porque los ricos, los que estamos en la autopista, anchas Castilla. No hay el más mínimo problema. ¿Te suben los impuestos? Sí. ¿Sabe lo que es para los de verdad ricos que te suban los impuestos? Un tributo a que no entre nadie en la autopista. En realidad es literalmente como pagar para quitarte competencia. Es un arancel. Entonces, claro, no es ninguna sorpresa que los multibillonarios estén encantados con las políticas socialistas, porque los multibillonarios siguen siendo billonarios, pero ahí no sube ni uno, ahí no sube, son muy pocos, ¿vale? Y cada vez es más complicado para el que tiene una empresa que sube, o sea, para el que tiene una empresa, para el que tiene un negocio, para el que tiene una familia, para todo eso. Claro, eso es. Bueno, pues nada, esto. Y brevemente, acabar con el paro. ¿Qué harías tú? Bueno, lo primero que hay que hacer para acabar con el paro es no penalizar la contratación. En España hay 3 millones y pico de empresas. El 55%, 56% creo que es, son microempresas, es decir, empresas que no tienen ningún empleado. En España no hay prácticamente grandes empresas. Simplemente dejando que las empresas crezcan, que esas empresas pasen de 0 empleados a 1 empleado, estamos hablando de 1 millón y pico, simplemente dejando que esas pymes crezcan, florezcan, etcétera, que no haya una penalización al crecimiento, que una pyme en España, en el momento en el que tiene 50 empleados, empieza a recibir visitas de gente a la que no había visto en la vida, cuyo único objetivo es fastidiar. Simplemente dejando que todo eso funcione, empezaríamos a reducir masivamente el desempleo. Adicionalmente, claro, hay un sistema de incentivos perversos brutal que condena a los jóvenes al paro mientras se mantienen una serie de privilegios de la gente que ya está en la autopista
Ergo, los pensionistas, etcétera, etcétera, no por culpa de los pensionistas, sino por culpa de la administración. Entonces, si tú le estás subiendo cada vez más los impuestos a la contratación, estás haciendo cada vez más complicado contratar. Entonces, hay que hacer toda una serie de medidas de, literalmente, dejar de ahogar a las empresas y al sector privado. Dejar de ahogarlo. Porque, o sea, ahora todo es maquillaje, ¿no? El paro efectivo en España en el año 2019 eran 3.550.000 personas. El paro efectivo hoy, en el año 2023, 3.550.000. Lo único que ha pasado en ese periodo ha sido que han pasado gente que estaba parada y ahora no la cuentan como parado. Punto. Pero siguen parados. ¿Vale? Y luego te dicen, no, es que claro, tú predijiste que iba a ir el paro al 35%. Y se fue, y se fue, y se fue. Claro, el paro de la gente desempleada. Claro, si tú me empiezas a decir, no, Daniel, es que esto no es un libro, esto es un vaso. Entonces aquí no hay 3 libros, hay 2 libros y un vaso. No, hay 3 libros. ¿No? Claro, eso es lo importante. O sea, lo importante es dejar de contar cuentos a la gente y que hay que hacer muchas más cosas para que nuestro tejido empresarial crezca, que es el gran problema. O sea, si tú vas a la raíz del problema de España es bajísima productividad, porque se subvenciona la baja productividad y se penaliza la alta productividad, y un tamaño empresarial minúsculo, tan minúsculo que cuando hablan de las grandes empresas te hablan de 2, porque son 4, sí es que son 4. Entonces tenemos que pensar al revés, tenemos que pensar. Decía Paco Umbral que el español es una combinación de árbitro de fútbol y de inspector de Hacienda. Es decir, una persona que le dice a los demás lo que tiene que hacer y luego que me paguen, ¿no? Lo que tenemos que ser es menos árbitro de fútbol e inspector de Hacienda y más jugador de fútbol que mete goles y más equipo de fútbol que crea riqueza, entradas y entretenimiento. Muy bien, o sea, la última pregunta era que si estamos los españoles preparados para el futuro, pero no creo que haga falta. Los españoles estamos preparados para el futuro siempre, porque somos un país en el que, con todo lo que hemos hablado en esta charla y todo lo que me he dejado, es maravilloso ir por las ciudades de España conociendo a unos empresarios que son la bomba, a una gente que es responsable. Los españoles son muy responsables como trabajadores, etc. Los españoles tienen todos los ingredientes para ser un país líder en el mundo. Lo que tienen que dejar de pensar es que el diagnóstico correcto, que es que el problema es un poder político extractivo y confiscatorio, se soluciona con un poder político más extractivo y más confiscatorio. Pues muchas gracias, Daniel, ha sido muy interesante y confío en que haya calado un poco tu mensaje en la audiencia, aunque nuestro público en general sí es, pues partidario. Siempre estamos ahí y hay que dar la batalla cultural a todos los que nos estáis viendo. Exacto. Nunca dejéis de defender la libertad. Muchas gracias.